Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 4. Espero que estén todos bien, sanitos, guardados en su casa y que su familia, por supuesto, que también esté bien y que podamos tener una clase que va a ser nuestra clase número 4, ¿ya? Entonces hoy día les voy a contar que vamos a ver validación de datos y vamos a empezar a estandarizar celdas, ¿ya? O estandarizar bases de datos, porque uno de los principales problemas que nosotros tenemos es precisamente esto. Si ustedes se dan cuenta aquí, empezamos a mirar qué es lo que está pasando. Vamos a insertar nuestro puntero láser y vamos a darnos cuenta que aquí tenemos un registro. Es un registro, por ejemplo, de una tabla de un empleado. Supongamos que esto a alguien se le ocurrió que iba a tener entonces nombre, fecha de nacimiento, su cédula de identidad, chiquillos, vamos a tener una dirección, comuna, ciudad, un código interno y un teléfono, ¿sí? Entonces, tenemos dos problemas, ¿ya? Aquí. Primero porque está el apellido junto con el nombre y eso nos lleva a un segundo problema, que cuando yo quiera filtrar, por ejemplo, todos los Pérez que tenga, ¿ya? O un Pérez en particular, me va a costar muchísimo, por lo que se aconseja que el nombre y el apellido vayan en celdas distintas, ¿sí? Eso nos permite gestionar la información mucho más rápido y trabajar entonces con mayor facilidad. Otra cosa que usted se va a encontrar, que la fecha de nacimiento, alguien le ingresó, pero le ingresó como 22/101-985, ¿sí? Ahí tenemos otro problema porque en este caso no considero el slash, no hay un formato acá, no separó el mes del año. Entonces eso hace que sea muchísimo más difícil, por ejemplo, si yo fuese hoy día, a propósito del coronavirus, a considerar todos mis trabajadores que son mayores a 60 años, supongamos. Si yo tengo una cosa así, voy a tener que empezar a arreglar mi base de datos y va a ser extremadamente lento y poco productivo, ¿ya? Entonces, mejor tener celdas que estén súper estandarizadas. Tengo otro problema porque voy a tener entonces, por ejemplo, que está el root en este caso, no está separado el dígito verificador. Cuando yo vaya a ingresar un dato como un root, les aconsejo que los datos del dígito verificador, que son los guiones, chiquillos, vayan separados del número, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando usted quiere ingresar los datos de una persona en, no sé, un sistema como SAP o una plataforma como SAP, usted solo va a ingresar, entonces, en este caso, el root, pero sin dígito verificador, ¿sí? Entonces, mejor es separar el código en dos partes. Ok, la dirección, perfecto. Podemos encontrar entonces que usted podría poner las calles y en otro el número, chiquillo. Vamos a trabajar con la comuna, tenemos Puente Alto y después el código, ya no hay mucho que hacer ahí porque es un código interno. Sin embargo, se van a dar cuenta que el teléfono tiene un problema gigante. Porque yo debería saber o estandarizar entonces, y eso lo vamos a hacer a través de una máscara de ingreso de datos después, el más 569, por ejemplo, si fuese un celular, ¿ya? O, por ejemplo, si mis trabajadores estuvieran todos, o mis contactos estuvieran todos en Santiago, que aparezca con 22, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta base, si bien es cierto, es una base de datos sencilla, pero que podría ser muchísimo mejor. Y yo necesito, por ejemplo, que podamos estandarizar los datos. Por ejemplo, chiquillos, puede pasar en una base de datos que exista, por ejemplo, no sé, una comuna que lleve acento, por ejemplo, supongamos, ¿sí? Pero puede que la persona que lo escriba sin acento y la base de datos igual la va a permitir, ¿sí? O puede que yo tenga, por ejemplo, acá Pérez, ¿ya? Con acento y Pérez sin acento. Entonces necesito de alguna manera ir cerrando cómo la gente va a ir escribiendo o cómo los usuarios de la base de datos, mejor dicho, van a ir ingresando los datos, ¿sí? En la ciudad, aquí yo debería, por ejemplo, que todos mis Santiagos inicien con S mayúscula, ¿sí? Supongamos, es una tontera la que voy a decir, pero no vaya a ser cosa de que alguien la escriba con Z. Si alguien la escribe con Z y yo no le pongo ninguna limitación a la base de datos, va a quedar escrito así y me va a dificultar muchísimo más poder ingresar los datos que necesito. Después vamos a ver una base de datos que es precisamente de nosotros, que es una base de datos de empleadores, y en esa base ustedes se van a dar cuenta de que hay distinta información, no están homologados los formatos de entrada, y eso hace que sea extremadamente lento trabajar con ella, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día, vamos a confeccionar un Excel súper simple, que va a ser el Excel que usted va a trabajar hoy día con por ejemplo, de su familia. Me da lo mismo si es su tío, su primo, su hermano, chiquillo, pero necesitamos que esta tenga 12 registros, ¿sí? Por el momento no es necesario que escribamos todos los datos, eso va a ser tarea suyo. Y vamos a tener 12 datos relevantes, que van a ser 12 campos, ¿sí?
Y finalmente, acuérdense que si yo multiplico, en este caso, los campos por los registros, voy a tener el número de entradas en la base de datos, ¿ya? El número de celdas en este caso, o el número de datos que nosotros vamos a poder encontrar. Supongamos entonces que vamos a hacer algo así. Ojo que esto lo van a hacer en Excel. Vamos a tener el root, separado el dígito verificador, apellido materno, paterno, los nombres, fecha de nacimiento, vamos a ver la edad, ¿sí? Vamos a poner el sexo o género, el parentesco, la escolaridad, la dirección y la región. Estas dos van a ser súper importantes porque después vamos a aprender a vincular datos, ¿ya? Entonces, la dirección va a depender, entonces usted va a elegir una región y de la región inmediatamente nosotros vamos a tener la comuna, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir jugando de esta manera, pero esto lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Hoy día vamos a trabajar con todo lo que está acá. Entonces, vamos a trabajar en el mismo Excel, ya que vamos a hacer ahora. Vamos a homologar, entonces su planilla y mi planilla deben ser idénticamente iguales, ¿ya? Y vamos a ir dando algunas instrucciones, entonces, para poder trabajar. Esas instrucciones las vamos a ir viendo, entonces, de acuerdo a lo que vaya sucediendo en nuestra base de datos, ¿ya? Y nosotros vamos a ir jugando, entonces, de acuerdo a lo que necesitamos. Con estas instrucciones, chiquillos, lo que vamos a ver hoy día se llama validación de datos y está aquí. Entonces, en el menú datos, usted pincha el menú datos y vamos a trabajar en validación de datos. ¿Ok? Entonces, dadas estas instrucciones, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a abrir nuestra base de datos. Yo tengo varias abiertas porque estoy trabajando en varias cosas. Y vamos a empezar a trabajar. Si usted se da cuenta, tengo una página que se va a llamar datos, que es la que le voy a mandar a usted, y una que se llama validaciones, donde yo escribí algunas cositas que ahora están en naranjo. La gracia de esto es la siguiente. Vamos a suponer que usted va a poner un formato, pero que vamos a empezar a trabajar primero el root. Supongamos que yo voy a poner mi root, ¿ya? 13, por ejemplo, 237, ¿ya? 888, ¿sí? Y entonces lo va a poner acá. Enseguida vamos a aprender a validar esto, ¿ya? Esta celda nos va a quedar pendiente para que nos vaya tirando siempre de esa manera. Después, lo que vamos a hacer ahora es validar esto que está acá, ¿sí? Para poder validar, primero necesito los rangos que voy a trabajar. Entonces, voy a trabajar con los siguientes rangos. 0, 1, y vamos a ver si yo soy flojo por naturaleza, tiro la colita, chiquillo, y ahí tengo entonces que Excel se dio cuenta entonces que yo necesitaba escribir los datos. Vuelvo entonces, le doy solo los rangos, ¿sí? Selecciono los dos números, me voy a la esquinita, cambia en este caso el cursor y tiro hasta el guión 9 que aparece ahí. Y finalmente el último guión que me falta es K, ¿sí? Que son los que nosotros vamos a dejar entonces para que valide y lo voy a dejar también al lado derecho para que no quede tan distinto, ¿ok? Ya, una vez que tengo eso listo, entonces, le voy a decir a esto que yo voy a validar los datos que están acá, ¿sí? Voy a suponer que los datos que voy a trabajar van a estar de aquí hasta abajo porque yo dije que quería 12 datos, perdón, aquí, ¿sí? Vamos a tener entonces nuestro registro. Vamos a suponer entonces que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la plantilla datos, chiquillos, que va a estar acá. Voy posteriormente a poner validación de datos, ¿sí? Se va a abrir un menú desplegable y yo voy a presionar validación de datos, que está ahí. Lo pincho y me va a aparecer esto. Entonces, usted va a decir lo siguiente. Voy a configurar, ¿sí? Permitir cualquier tipo, cualquier valor, no. Yo voy a permitir solo los de la lista que acabo de crear. Y me va a preguntar el origen. Yo voy a ir entonces a la pestaña validaciones y voy a seleccionar mi origen, que son todos los dígitos verificadores que tenía, ¿sí? Para hacer eso, acuérdese que usted va a pinchar aquí. Selecciona todo lo que tiene y vuelve a apretar esta flecha que está aquí rojita y se vuelve a abrir el menú de validaciones, ¿sí? Con eso le voy a decir aceptar, ¿sí? Y vamos a aceptar. Entonces yo, que ese es mi root, chiquillos, yo soy guión 6, ¿sí? Y va a aparecer ahí. Vamos a suponer lo siguiente. Voy a poner la misma validación y le voy a decir a Excel lo siguiente. Pon un mensaje de error, ¿sí? Y en este mensaje, por ejemplo, pone un mensaje de error o un mensaje de entrada. En el mensaje de entrada
Entonces voy a poner, por ejemplo, dígito verificador. ¿Sí? Dígito verificador. ¿Sí? Por ejemplo, valores